Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del Tricornio Irreverente. Este tricornio va a tener un tema bastante complejo y bastante delicado, porque hay gente que no lo entiende o no lo quiere entender. Y se titula el podcast Amor, Poliamor y otras hierbas. Y hoy contamos con nuestros invitados, Paloma Rivas Gallardo, que es psicóloga. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, agradecida de estar aquí acompañándoos de nuevo. Vamos a hablar efectivamente de un tema bastante candente, que ya de entrada son las relaciones vinculares entre personas, y en concreto pues también trabajaremos el caso del poliamor, o vamos a intentar explicar qué es el poliamor como una opción más dentro de las relaciones de pareja. Y también con nosotros está Nicolás Ureña, que es sociólogo, máster en Sociología Aplicada por la Universidad de Málaga y actualmente doctorando en Sociología, vamos a ver que lo tengo aquí apuntado, que no se me olvide, en Sociología sobre la sociabilidad española. He dicho bien lo de doctorando, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás? Bueno, bienvenidos oyentes, muchas gracias Carlos, Paloma. Sí, exacto, vamos a hablar del poliamor, y como yo estoy especializándome en la sociabilidad y en la forma de construir las relaciones sociales, este tema es troncal en lo relacionado con lo afectivo. Así que espero que salga un podcast entretenido y que por lo menos nos dé para debatir. No, hombre, por supuesto. Pero antes que nada, la cosa que siempre nos ocupa al principio es presentar los libros y cómics recomendados. Y vamos rápidamente con ello. Tenemos, en primer lugar, tratando el tema del poliamor y las relaciones afectivas, Abierta, que es un relato personal y sin censura sobre el amor, libertad y no monogamia, de Rachel Krantz. ¿Podemos amar y ser libres a la vez? ¿Sentir tanto confort como lujuria? ¿Alguna relación es igualitaria? ¿El placer compensa el dolor? Cuando Rachel Krantz conoció a Adam y se enamoró de él, este le dijo que estaba buscando una relación seria, aunque no exclusiva. Intrigada y algo nerviosa, Rachel decidió explorar si podían abrir su amor y compartir la libertad de salir con otras personas. Y hasta ahí puedo leer. Abierta, Rachel Krantz, y es Paidós, contemporánea. Luego tenemos Reinventar el amor, de Mona Choyet. Cómo el patriarcado sabotea las relaciones heterosexuales. Mona Choyet, la feminista y ensayista más reconocida actualmente en Francia, nos propone en su nuevo ensayo explorar las 1000 facetas de la pareja heterosexual para reinventar el amor y construir relaciones basadas en la igualdad. Muchas mujeres y hombres buscan realizarse en el amor para acabar encontrándose indefensos frente a un tercer jugador que se autoinvita a la casa y sus vidas, el patriarcado. Este libro arroja luz sobre un tema que ha perseguido a las feministas durante décadas y que se mantiene al frente de sus preocupaciones: el amor heterosexual. Reinventar el amor, de Mona Choyet. Luego tenemos Todo sobre el amor, nuevas perspectivas, de Bell Hooks. Todo sobre el amor ofrece nuevas formas radicales de pensar sobre el amor al mostrar su interconexión en nuestra vida privada y pública. En 11 capítulos concisos, Hooks explica cómo nuestras nociones cotidianas de lo que significa dar y recibir amor a menudo nos fallan, y cómo estos ideales se establecen en la primera infancia. Ofrece un replanteamiento del amor propio sin narcisismo, que aporta paz y compasión a nuestra vida personal y profesional, y defiende la importancia del amor para poner fin a las luchas entre individuos, comunidades y sociedades. Muy interesante. Todo sobre el amor, de Bell Hooks. Luego tenemos, ya fuera de la temática del podcast de hoy, Dibujos recuperados, de Franz Kafka. Desde la época universitaria hasta su muerte, Franz Kafka dibujó y se interesó profundamente por el arte. Al igual que su monumental obra literaria, estos garabatos, como él mismo los calificó, descubren la mirada de quien sabe construir con talento inédito un universo personal, figuras humanas y paisajes que, con dedicación y marcado aire expresionista, Kafka trazaba a papel o a tinta negra en varios soportes: cuadernos, papeles sueltos, sobre octavillas, etc. Este es un libro muy interesante que nos descubre una faceta nueva de Franz Kafka. Dibujos recuperados, de Franz Kafka. Y antes de pasar al siguiente, todo sobre el amor, de Bell Hooks, lo edita, mejor dicho, Paidós con textos. El siguiente es La gran enciclopedia ilustrada, de Karin Ducrot. Bajar cuadrado, chupar ruedas, sufrir una pájara, ser un globero, el ciclismo, como todas las cosas importantes de este mundo, también tiene un lenguaje específico, una jerga, un argot que los aficionados manejan como un código secreto.
solo para iniciados y cuyo dominio revela los años de experiencia sobre el sillín. Esto es un libro muy divertido sobre el ciclismo, se llama La Gran Ciclopedia Ilustrada y lo ha escrito Karin Ducrot. Y tanto dibujos recuperados de Frank Kafka como La Gran Enciclopedia Ilustrada, están editados por Libros del Zorro Rojo. Y acabando ya con los libros del Zorro Rojo, El Señor de las Moscas de William Golding. Las novelas de William Golding, inquietantes fábulas morales, exponen a los protagonistas a situaciones de aislamiento extremo, tanto físico como psicológico y espiritual. Así se encontrarán con los instintos más recónditos y oscuros y, como en El Señor de las Moscas, con las leyes primordiales de la existencia y la convivencia, no pocas veces sustentadas en la aniquilación del contrario. Muy interesante. El Señor de las Moscas, una alegoría aterradora, es su obra maestra. Ya sabéis, Señor de las Moscas, William Golding, Libros del Zorro Rojo. Y ahora nos vamos con un poco de thriller. La Casa de los Suicidios de Charlie Donlea. El internado Westmont es un prestigioso instituto en el que las expectativas son altas y las reglas estrictas, pero en el extremo más alejado del bosque que rodea al edificio principal se encuentra una residencia abandonada conocida entre los estudiantes como punto de encuentro nocturno. Allí solo hay una regla: no dejes que tu vela se apague a menos que quieras que el hombre del espejo te encuentre. Esto promete. La Casa de los Suicidios, escrito por Charlie Donlea, editado por Trini Vergara en su sello Motus. Luego tenemos un libro que a mí particularmente, todo lo que escribió este hombre me encanta, que es La Caída de Númenor, de J.R.R. Tolkien, una nueva crónica de la Segunda Edad de la Tierra Media. J.R.R. Tolkien describió la Segunda Edad de la Tierra Media como una edad oscura, y no se cuenta o no es necesario mucho de su historia, y durante muchos años los lectores tendrían que contentarse con los tentadores atisbos que se encuentran en las páginas del Señor de los Anillos y sus apéndices, incluida la forja de los Anillos de Poder, la construcción de Barad-dûr y el surgimiento de Sauron. No fue hasta que Christopher Tolkien publicó el Silmarillion, después de la muerte de su padre, que pudo contar con una historia más completa. Aunque gran parte del contenido del libro se refería a la primera edad de la Tierra Media, al final habría dos obras clave que revelarían los tumultuosos acontecimientos relacionados con el auge y la caída de la isla de Númenor. Esto está editado por Minotauro. Seguimos con Minotauro, el Magos, recopilatorio definitivo de las historias de Gregor Eisenhorn, por Dan Abnett. Si no habéis leído nada de Gregor Eisenhorn, os lo recomiendo porque es un personaje súper divertido y es cañero. El Magos de Dan Abnett es el recopilatorio definitivo sobre Gregor Eisenhorn. El inquisidor Gregor Eisenhorn se ha pasado la vida rondando los límites más oscuros y peligrosos del Imperium en su persecución de la herejía y el caos. Pero ¿cuánto tiempo puede un hombre seguir este camino sin sucumbir a la tentación de la disformidad? ¿Eisenhorn sigue siendo un paladín del trono o ha sido reducido por la misma maldad que pretende erradicar? Muy interesante, muy divertido y muy bien escrito, porque Dan Abnett es un escritor fantástico. Ya sabéis, El Magos, Dan Abnett y Minotauro. Y luego tenemos los libros de fotografía que no podrían faltar aquí en el Tricornio. El arte de la fotografía, segunda edición, de Art Wolf y Rob Shepard. La fotografía de calidad es mucho más que hacer fotos atractivas, es mostrar todo lo demás, lo que se considera destacable en el mundo, y hacerle sentir algo especial. En este libro, el maestro de la fotografía, Art Wolf, le proporciona las herramientas más necesarias para que lo consiga, para que se desprenda de los prejuicios que limitan a muchos artistas y consiga transformar su fotografía en el proceso. Este es muy interesante, está editado por Fotoclub, El arte de la fotografía, segunda edición, por Art Wolf y Rob Shepard. Y luego tenemos el negativo digital, procesamiento de imágenes RAW en Lightroom, Camera Raw y Photoshop, de Jeff Shue. Disparar en formato RAW otorga a los fotógrafos el control total sobre la calidad de sus imágenes. Dedicado exclusivamente a este tema, el negativo digital muestra cómo obtener el mejor resultado del revelado RAW y el óptimo uso de Photoshop para alcanzar imágenes espectaculares. Esto está editado por Fotoclub. El negativo digital, procesamiento de imágenes RAW en Lightroom, Camera Raw y Photoshop, de Jeff Shue. Luego, la iluminación perfecta, de Roberto Valenzuela. La luz es uno de los elementos clave en la fotografía. Hacer un buen uso de ella es uno de los mayores retos de los profesionales de la imagen. Hablar de iluminación no solo es introducir o eliminar los puntos de luz adecuados en una escena, sino también asumir que la luz es una fuente de creatividad y expresión que influye en la visión de la imagen. Esto está editado por Fotoclub, al igual que el anterior, el negativo digital, y esto es un libro muy interesante para fotógrafos que quieran aprender a dibujar con luz.
Es muy interesante. La iluminación perfecta, Roberto Valenzuela, y Fotoclub es la editorial. En cómics, Las muchas muertes de Laila Starr, de Ram V y Felipe Andrade, Cuando la muerte se vuelve mortal. Es un cómic muy, muy interesante y muy potente. Cuando la muerte se vuelve mortal, como decía, la humanidad está a punto de descubrir la inmortalidad. Como consecuencia de lo anterior, el avatar de muerte es arrojado a la Tierra para llevar una vida mortal en Bombay, en el pellejo de la veinteañera Laila Starr, mientras intenta aceptar su nueva inmortalidad. Entonces, esto tiene muy buena pinta. Las muchas muertes de Laila Starr, Ram V y Felipe Andrade, y está editado por Planeta Cómic. Luego nos vamos con cómics de Cartem, El arte fantástico de Frazetta, de J. David Spurlock. El arte fantástico de Frazetta es un libro que no dejará indiferente a ningún amante de la ilustración bélica y los cómics americanos de los años 60 y 70. Son ilustraciones míticas de este ilustrador, Frazetta, y junto con un conjunto de entrevistas a personajes como Jason Momoa, extractos de bocetos, ilustraciones y detalles curiosos sobre el artista, su vida y su proceso de trabajo. Y es la obra definitiva sobre Frank Frazetta. Este está editado por Cartem Comics. Luego tenemos Tolkien, Viaje por la Tierra Media, de J.R.R. Tolkien, Vicent Ferré, Leo Carruthers, Catherine McWayne y Michel Devaux. Esto es la mejor selección de archivos ordenados por conceptos, escritos por autores especializados y apasionados de la obra de Tolkien, que no solo hacen análisis exhaustivo de los documentos, sino que lo acercan a todos los públicos de una manera clara y precisa, sin tecnicismos innecesarios o textos redundantes. Aquí encontrarás manuscritos, mapas, bocetos, borradores, dibujos y acuarelas del autor dignos de estar en la vitrina de un museo. Tolkien, Viaje por la Tierra Media, varios autores, Cartem Comics. Y ya vamos con los de Norma. Norma Editorial, El asesino integral 1 y El asesino integral 2, que son dibujados y guionizados por Max y Luc Jacamon, que es en el que se basa la próxima película de David Fincher con Michael Fassbender. El asesinato puede ser una profesión como otra cualquiera. Precisa paciencia, destreza y mucha sangre fría, pero sobre todo exige no dejar rastro. Eso es lo que el asesino, llamémoslo así, a falta de un nombre mejor, ha hecho hasta ahora: vivir como un lobo solitario, cumpliendo contratos sin dejar huella. Y en el segundo, en el Integral 2, el asesino ha pasado oculto los últimos 4 años de su vida y ha tenido un hijo y una existencia paradisíaca en la costa de Venezuela, pero un encargo inapelable lo obliga a volver al trabajo enredándolo en un juego mortal con epicentro en La Habana. Esto hasta aquí puedo leer. Norma ha publicado El asesino integral 1 y El asesino integral 2 por Max y Luc Jacamon. Luego tenemos una maravilla, Frankenstein, de George Best y Mary Shelley, que es una novela gráfica basada en el Frankenstein de Mary Shelley. Es una deslumbrante adaptación del clásico de Mary Shelley en una edición de lujo. En un siglo XIX de innovaciones técnicas y revolución industrial, el Frankenstein de Mary Shelley surgió como una de las figuras fundacionales de la literatura fantástica inglesa. Una novela magistral que el tiempo ha transformado en leyenda, un héroe de destino trágico, un paria rechazado por todos y ante todo por quien lo creó, una espiral de locura, soledad e insoportable venganza. Ya sabéis, Frankenstein, George Best y Mary Shelley, y esto es de Norma. Y luego el Undertaker, edición integral en blanco y negro, que está por Javier Dorison y Ralph Meyer, el mejor western actual en una espectacular edición de lujo en blanco y negro. La muerte prolifera en el oeste americano, accidentes, enfermedades y tiroteos suelen acortar abruptamente la vida de sus habitantes. Enterrarlos con decoro es tarea de Jonas Crow, un sepulturero ambulante que viaja de pueblo en pueblo ofreciendo horas fúnebres a precios populares. Sus posesiones se reducen a un carromato, 2 caballos, un buitre que lo sigue a todas partes, este está interesado en lo que pueda caerle, y un pasado del que no consigue escapar. Esto es también editado por Norma, Undertaker, de edición integral de blanco y negro, por Xavier Dorison y Ralph Meyer. Y por último, el que yo considero uno de los mejores dibujantes de guionistas del cómic actual, con Dionet y el Enki Bilal, por supuesto, Exterminador 17. ¿Tiene alma un androide? ¿Se puede plantear preguntas más allá de sus límites físicos? Enki Bilal creó hace más de 20 años esta obra que se ha resistido a la perfección al paso del tiempo y que ahora se edita con mejores técnicas. Exterminador 17, Dionet y Enki Bilal, y también editado por Norma. Y ya sin más,
vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que tiene, como yo digo, su enjundia. Vamos a ver, yo planteo una cosa. ¿El amor es químico? ¿Es psicológico? ¿Es físico? ¿Qué es el amor, Paloma? Bueno, vamos a ver, el amor, para empezar, dependiendo de la perspectiva desde la que lo evaluemos, ¿no? Es decir, el amor tiene muchas facetas, porque aquí entiendo que estamos hablando de un amor romántico, porque el amor tiene muchas facetas, el amor hacia la familia, el amor hacia las amistades, el amor hacia las mascotas, el amor hacia uno mismo. Entonces también cuando hablamos del amor de pareja estamos haciendo un análisis del amor bastante reduccionista. Estamos hablando solo del amor romántico o vincular, ¿no? No estamos hablando del amor en otras facetas. Entonces, bueno, vamos a ver, a nivel científico o neurológico podríamos decir que el amor de pareja tiene un componente pasional en los inicios, que esto efectivamente produce, o mejor dicho, se produce a través de una superproducción de diferentes hormonas cerebrales, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la oxitocina, entre otras. Pero, ¿qué es el amor a lo largo de una relación de pareja cuando la pasión sexual se ha reducido? Pues aquí el amor, creo que sinceramente no se podría definir como una verdad absoluta. Para algunas personas el amor será la compañía, para otras personas el amor será tener una amistad, para otras personas el amor puede ser generar a través de esa relación una familia o llevar a cabo proyectos de vida. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor a nivel científico o qué es el amor vincular de pareja, digamos, por elección a lo largo de la vida? Pues yo creo que cada pareja lo definirá de una forma distinta, incluso cada persona lo definirá de una forma diferente. Que tiene su componente neurobioquímico porque el amor nace del deseo, de la pasión, de la sexualidad, para que volvamos a procrear y que la especie no se termine, pues bueno, eso te será una línea. Y después habrá otra línea de por qué se mantienen las relaciones a largo plazo, que será probablemente el deseo de por qué dos personas o encuentran un nexo de unión para seguir creciendo en la vida, ya sea a nivel familiar o a nivel simplemente vincular entre los dos. Yo tengo que haceros una apreciación que es particular y propia, como siempre a veces tienen un poco de ironía y de irreverencia. Yo, hablando del amor, existe lo que es el enamoramiento, ¿no? En eso estamos de acuerdo, que hay una etapa de enamoramiento que suele durar unos 6 meses. Pues yo pienso que esa etapa de enamoramiento en una pareja es un estado de gilipollez permanente en esos 6 meses. O sea, porque dejamos de pensar como personas y nos ponemos a pensar, yo no sé cómo nos ponemos a pensar. Y me ha pasado a mí cuando era joven, ¿eh? O sea, que yo, vamos, era gilipollas. O sea, no tenía... No puedo catalogarlo de otra manera porque era un estado de alienación permanente. Nicolás, ¿qué es el amor? Pues, a colación de lo que dices, sí que es cierto, no recuerdo no sé dónde lo había leído o dónde lo he escuchado, pero me parece una buena definición. Con respecto a lo que tú comentas, Carlos, que parece ser que el enamoramiento es un estado de enajenación transitorio. Es como que de buenas a primeras se anula tu voluntad, tu capacidad crítica hacia esa persona, pero es justamente por lo que comentaba Paloma, porque somos seres biológicos, pero también somos seres culturales. Por lo tanto, esta interpretación de las cosas se hace a través de un prisma cultural que genera un impacto fisiológico real, que es este estado de enajenación. Por lo tanto, te diría que el amor como tal se puede catalogar como una especie de invento, en el sentido en el que, por ejemplo, el amor romántico que hemos estado comentando, que ha comentado Palomas, surge en torno al siglo XI-XII, cuando los trovadores deben de contar cierto tipo de historias, cierto tipo de relaciones. Entonces empieza a surgir este concepto ligado al amor romántico, al amor de pareja, a la voluntad de decidir con quién te enamoras, porque hasta ese momento el emparejamiento era algo más instrumental que otra cosa. Sin embargo, cuando escarbamos un poco en el concepto de amor y cómo está estructuran las relaciones, yéndonos, por ejemplo, a los griegos, estos tenían distintos conceptos. Por ejemplo, tienen la filia, que implica un cariño, un impulso obsesivo hacia una cuestión, el eros,
por ejemplo, el ágape, y el otro ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero a lo que me refiero es que hay distintos matices, distintas formas de amar, como también se ha mencionado, pero yo concretamente, si tuviese que definirlo, el amor, diría que sería una cuestión cultural que genera, yo diría que es un marco interpretativo de las relaciones, porque se puede amar a un perro y no amas a un perro como amas, por ejemplo, a tu abuela, o amas, por ejemplo, un regalo que te hizo tu padre o tu madre cuando te graduaste. Son distintos matices, por lo tanto yo diría que son marcos interpretativos sobre ciertos objetos o relaciones, pero que estos marcos interpretativos generan una respuesta fisiológica, por lo tanto no hay que buscar siempre estas soluciones sencillas que nuestro cerebro nos hace buscar también a veces, porque también somos seres muy condicionados por nuestra neurología, pero diría eso, que son marcos interpretativos, pero que tienen respuestas fisiológicas claramente. Por lo tanto, diría, siguiendo tu reverencia, que es un invento que nos hemos creído, que nos aplicamos, y yo del que estoy muy orgulloso, la verdad. Bueno, Porque sin pues amor no se puede vivir. sí, no, pero yo quiero hacer otra apreciación de las mías, como siempre a veces sorprenden. Yo veo el amor, la relación de pareja, tal y como está establecida en la sociedad, que es una pareja heterosexual y monogámica, porque el resto, ya lo veremos más adelante, es tabú o es reprobable. Entonces, la relación heterosexual y monógama, una vez que pasas el estado de gilipollez, de esa enajenación transitoria que tú has dicho y que coincides en lo que yo decía, se convierte en un contrato. Un contrato en el que no está firmado por ninguna de las dos partes, pero está hecho de una forma consuetudinaria. Es decir, tú me respetas, yo te respeto. Tú me apoyas, yo te apoyo. Tú necesitas consejo, yo te lo doy. Yo necesito consejo, tú me lo das. Y así todas las estipulaciones que queráis. ¿Esto es así, Paloma? Esto es así en la gran mayoría de relaciones porque efectivamente cuando generamos un vínculo afectivo, emocional con diferentes personas, no nos vamos a engañar, estamos esperando una reciprocidad. Es decir, el otro espera algo de nosotros y nosotros esperamos algo de la otra persona. De hecho, también una de las razones por las que socialmente, y aquí Nicolás seguramente sepa incluso más que yo, socialmente buscamos tener relaciones a lo largo de la vida, ya no solo es por la creación de la familia, el mantenimiento de la familia o el mantenimiento de un legado, sino también por temas culturales y sociales como pueden ser el intentar eludir el sentimiento de soledad. Pero también mantenemos relaciones de pareja o relaciones vinculares familiares o relaciones con amistades por el hecho de que en la sociedad, por ejemplo, en la que vivimos actualmente, se compartiéndose, por ejemplo, vivienda, compartiéndose gastos, compartiéndose ciertas cosas de la vida cotidiana, la gente va hacia adelante mejor, porque muchas personas no pueden vivir de manera completa y absolutamente independiente. Esto estamos hablando sobre todo a nivel económico. Entonces, bueno, los motivos por los que la gente mantiene una relación de pareja es que son muy diversos. No solo es el amor, el amor o el enamoramiento del que estamos hablando al principio, o sea, del que estamos hablando que esto pasa al principio y que puede tener que puede estar quizá más asociado a estas cuestiones biológicas o a esa necesidad biológica de seguir procreando, de que el planeta siga teniendo humanos y demás, esto efectivamente dura un tiempo. A veces es mejor que al inicio, otras veces se va degradando, pero las cuestiones por las que se mantiene una relación de pareja a lo largo del tiempo pues son muy diversas y a veces también pues está relacionado con la dependencia emocional o la necesidad social de poder vivir pues en una vivienda o conllevar gastos familiares, etcétera, etcétera. Nicolás. Exacto. Además, por ejemplo, se puede explicar con respecto a por qué amamos o por qué mantenemos relaciones de pareja. Desde el plano evolutivo, como tú comentabas, Paloma, pues por el mero hecho de la reproducción y por lo tanto el mantenimiento de la especie, eso puede tener una explicación evolutiva. Luego también en el plano material o económico, pues
viendo cómo están las circunstancias o como siempre se ha vivido en un contexto de dominancia o de casi de supervivencia, dos personas pues pueden mantenerse vivas de una forma más fácil porque se distribuyen los roles, el hombre trabaja, la mujer cuida, mantiene el hogar, etcétera. Pero, sin embargo, todas estas cuestiones yo creo que, como volviendo un poco a lo que mencionaba al principio, sí que están mediatizadas por estas posibilidades que ofrece un poco la cultura. Y aquí sí que podré contestar a Carlos, porque sí que es cierto que parece que la monogamia es la normalidad, pero realmente la monogamia surge de estas relaciones contractuales que tú comentas. O sea, todas las relaciones tienen un contrato implícito, guiados por las propias normas sociales. Por lo tanto, actualmente estamos viendo que el horizonte de posibilidades con respecto a las oportunidades que tenemos para amar es amplísimo. Es amplísimo porque, para empezar, ha habido un cambio en la intimidad, un cambio de entender esas relaciones y, sobre todo, un cambio que ha vuelto esa intimidad más pública. Aquí me explico, y es que, por ejemplo, las relaciones ahora son más democráticas y se busca la autonomía, la individualización, la libertad. Por lo tanto, esto genera oportunidades para que gente se defina aromántica, se defina asexual y no tienen que encajar en estas formulaciones como, por ejemplo, la monogamia, que sí que es cierto que como existe actualmente sí que hay una discriminación, una exclusión porque no son la mayoría. Sin embargo, hemos pasado de unos amores o de unas relaciones más vinculadas a lo material, a lo económico o incluso al el cambio de estatus social con los matrimonios o la permanencia en el mismo, a un amor confluyente, es decir, un amor más puro, relaciones puras donde existe esa reciprocidad, se habla de este respeto, de que se tomen decisiones consensuadas, de que exista casi una equiparación democrática en la intimidad de nuestras casas, de nuestros hogares o donde vivamos nuestras relaciones amorosas. Por lo tanto, esto me parece súper interesante porque esto es lo que da cabida a nivel contextual a que exista el poliamor. Desde el plano que creo que lo abordaremos. ¿Por qué? Porque si hablamos del poliamor como algo ajeno a las relaciones románticas, todos somos poliamorosos, porque poliamor significa tener muchos amores. Pues lo que hemos hablado antes, quiero a mi perro, a mi abuela, me encanta leer, yo qué sé, Pérez Reverte o a quien sea. Entonces, amamos distintas cosas. Pero creo que esta posibilidad existe porque ha habido esta revolución sexual, esta revolución cultural, y por lo tanto, esto nos permite simplemente que nos planteemos que hay gente que es poliamorosa. Esto es lo más interesante. O sea, sí que creo que existe una pulsión biológica a la reproducción, obviamente, porque eso existe ahí a nivel evolutivo, y sí que es cierto que de ese contexto cultural se generó todo este ropaje, de este contexto material se generó todo este ropaje cultural del amor romántico, todo esto que estamos hablando. Yo quiero hacer una pregunta que a mí... Dime, Paloma. Uy, perdona, no sé si puedo añadir algo, que efectivamente, como muy bien dice Nicolás, ahora somos más libres, ¿no? Es decir, los contratos antes eran quizá contratos más estrictos en todos los sentidos porque incluso muchas personas no tenían la capacidad de tomar decisiones en esos contratos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace unos años que vivimos aquí en España, hace menos de 100 años, en la Guerra Civil, había muchas relaciones que se rompían porque una de las personas del vínculo afectivo pues fallecía porque iba a la guerra o porque lo habían matado, por enfermedad o por lo que fuese, y automáticamente esas familias colocaban a otra persona en su puesto sin mediar más palabras. Es decir, tú te tienes que hacer cargo como mujer de estos hijos de este señor, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y bueno, las mujeres en ese aspecto hemos tenido muchos problemas para tomar decisiones a lo largo de la historia sobre quién podía llegar a ser nuestras parejas, ¿no? Y también es cierto que aquí quizá en Europa, en la Europa que nosotros conocemos, las relaciones tienden a ser más monógamas, pero en otras culturas hay relaciones completas y absolutamente patriarcales en las que a lo mejor un hombre puede tener a 6 mujeres. Por la razón X que sea, porque cada una se encargue de una tarea o porque necesite tener, o sea, entre comillas, quiera esa persona tener hijos con 6 mujeres, que quiera tener un linaje más amplio. Entonces, claro, eso también podríamos considerarlo poliamor.
No sé, pregunto, esto quizás es para otro debate, pero ¿podríamos considerar a ese tipo de culturas en las que hay un hombre que está casado con 6 mujeres, podríamos considerar esa relación poliamorosa? ¿O eso es una Yo, subyugación? Porque claro, esas yo mujeres creo a que lo no. mejor no están de acuerdo en estar en esas relaciones, pero por cultura o por sumisión pues tienen que hacerlo. Entonces sí que es cierto que yo estoy con Nicolás, como hemos comentado antes, ¿no? Que el sentido del amor es muy amplio, que aquí quizás estamos hablando más del amor romántico, pero que dentro del concepto del amor, que es tan amplísimo, pues efectivamente el poliamor, digamos, como nosotros lo entendemos, o al menos aquí en Europa, creo que conllevaría que es una relación entre dos personas que acuerdan voluntariamente, con respeto y concepto de dignidad, el poder tener también relaciones sentimentales o sexuales con otras personas, ¿no? Que a su vez probablemente también estén de acuerdo con otras personas en tener esas relaciones sexuales, emocionales, afectivas o simplemente de entretenimiento. Pero claro, esto es como lo podemos llegar a entender aquí, creo yo, ¿no? Porque si el poliamor es un concepto de diferentes amores, pues quizá también podríamos intentar baremar en otras culturas cómo se entiende este concepto. De hecho, hay culturas en el Pacífico Sur que son o bien poligínicas, es decir, un hombre con muchas mujeres, o poliándricas, una mujer con muchos hombres. O sea, con más de uno. O sea, 2, 3, 4, los que sean. Y eso socialmente está bien visto. Es decir, no tiene el tabú que tiene aquí en Europa. Entonces, yo planteo una cosa, antes de entrar ya directamente a hablar del poliamor. ¿Puede haber amor sin sexo? ¿Y puede haber sexo sin amor? Nicolás. A ver, amor entendido como amor de pareja o amor romántico sin sexo, sí. Y cualquier otro tipo de amor también. Por ejemplo, yo amo la literatura y no tengo relaciones sexuales con los libros. A eso es a lo que me refiero, que el problema son las definiciones que partimos de conceptos muy abstractos e intentamos encajetarlos en cuestiones muy particulares. Pero yo sí que creo que realmente puede existir amor sin relaciones sexuales, al igual que pueden existir relaciones sexuales sin amor. Paloma. Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás completamente. Entre otras cosas, además, un concepto muy importante que ha sacado Nicolás a la luz, ¿no? Que es el tema de ser, por ejemplo, asexual, por las razones que sea, porque hay personas que quizá no tienen ese sentimiento de placer sexual, no tienen ese deseo sexual, ya sea por cuestiones fisiológicas, por cuestión de que están tomando una medicación que también les puede inhibir esa pulsión sexual o esa libido o reducir esa libido. Entonces, eso quita que la persona deje de amar a otra. Pues no, es decir, el sexo es una parte o puede ser una parte dentro de la relación de pareja, pero no tiene por qué ser el centro de la relación de pareja. También es cierto que aquí yo creo que no podemos generalizar. Para algunas parejas románticas el sexo es una parte muy, muy, muy importante de la relación. Entonces yo creo que aquí como relaciones pues habrá diferencias. Pero que puede existir el amor vincular romántico de pareja sin sexo, yo pienso que sí. Y que puede existir el sexo sin amor, pues por supuesto que también, porque sean personas que simplemente van buscando satisfacer pues ese deseo, esa pulsión sexual, sin necesitar vincularse afectivamente con la persona o con las personas con las que están manteniendo esas relaciones sexuales. Eso que... Exactamente, además, perdón Carlos, además, Sí, si entendemos estas relaciones estas relaciones vinculares, como las llama Paloma, no solo como un hecho, sino como un proceso, las relaciones van cambiando. Es decir, la atracción sexual, la forma de entender incluso los encuentros sexuales van cambiando. Y, por ejemplo, la sexualidad de tercera edad o la gente de edad más avanzada sigue siendo una realidad. Y ese sexo que esta gente califica y entiende como sexo disfruta, es totalmente diferente al que puede tener una pareja de 18, 20 y tantos, 30 y tantos años. ¿Por qué? Porque como procesual, como una cuestión procesual, esto va cambiando los significados, las necesidades, incluso va cambiando la forma de entenderlo. Por lo tanto, yo creo que, o sea, coincido plenamente que se pueden tener sexo sin amor y amor sin sexo. Y principalmente porque creo que, al igual que por donde va, creo que el podcast, todo esto está relacionado mucho a los marcos culturales, porque asociamos que
de haber una exclusividad, un régimen de propiedad entre los miembros de la relación, porque está implícito en este contrato, pero creo que se han roto este tipo de contratos y ahora hay una amplitud de posibilidades. Estamos en las ETTs de las relaciones. O sea, contrato contigo quiero no sé qué, contigo quiero esto, y me parece bien. Yo, a lo que habéis dicho los dos de el amor sin sexo, para mí entra dentro de los parámetros del amor platónico. Un amor sin sexo, estar no enamorado, pero sentir una pulsión por cierta persona y no hay ningún sexo, ni hay, inclusive muchas veces ni hay reciprocidad por parte de la otra persona. Eso se convierte en un amor platónico, que muchas veces es un amor destructivo, porque te hace tener una serie de ideas, una serie de pensamientos y haces una serie de acciones que muchas veces llegan al desastre. Y si no, miremos los libros del siglo XIX con los amores platónicos, los hombres perdidamente enamorados de una jovencita y al final acaban pegándose un tiro. ¿Por qué? Porque no le ha correspondido ese amor y demás. Pero bueno, eso es literatura. ¿Qué es el poliamor, Paloma? Vale, pues el poliamor, quizá como definición, pues en el sentido más estricto de la palabra o acogiéndonos al sentido más estricto de la palabra, pues sería la definición de diferentes amores, ¿no? Ahora, ¿cómo lo entendemos en nuestra sociedad o en nuestra cultura? Por no hacernos demasiado lío, porque efectivamente hay muchas culturas, muchas sociedades. Y la religión, por supuesto, también tiene que ver en esto. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Pues lo entenderíamos como la posibilidad de tener relaciones afectivas con diferentes personas, es decir, experimentar el amor con diferentes personas. Y aquí cuando hablamos de experimentar el amor con diferentes personas, hablamos efectivamente de distintos tipos de amor, porque no con todas las personas con las que yo pueda llegar a tener una relación, un vínculo o sí, un contacto afectivo romántico, no con todas las personas tengo que tener el mismo tipo de relación. Es decir, hay relaciones poliamorosas en las que algunas personas simplemente quedan para tomar café, ir al cine y dar un paseo, y hay relaciones poliamorosas en las que sí hay un encuentro con parte de la familia, un vivimos juntos, un mantenemos relaciones sexuales, un tenemos hijos, un crecemos como pareja. Entonces, claro, aquí hablamos de la posibilidad de abrir el concepto del amor a diferentes personas teniendo a su vez una relación. Es decir, yo creo que aquí tendríamos que partir de que sí que hay una relación relativamente central, o por lo menos que la persona que tenga una relación poliamorosa sí que dé constancia a los demás, si no hay una relación central, de que sí tiene diferentes relaciones con diferentes personas, ¿no? Las relaciones poliamorosas yo creo que se tienen que basar mucho en el respeto, y respeto, por supuesto, es dar a conocer al resto de personas que estén teniendo una relación conmigo que yo también estoy teniendo una relación con otros seres humanos, porque si no partimos de unas relaciones con engaños, tropelías y demás. Entonces, si entendemos estas relaciones o estos vínculos desde el respeto y desde la dignidad, pues efectivamente tendría que haber un conocimiento por parte de todos los implicados de que estoy teniendo una relación con todos ellos y cómo está también siendo quizá mi relación con el resto, ¿no? O hasta dónde puedo llegar en mi relación con el resto. Aquí sí hablamos también de contratos y entiendo que para las personas que tengan una relación poliamorosa, pues también es una cuestión un tanto compleja, porque evidentemente no es lo mismo ponerse de acuerdo con uno que ponerse de acuerdo con 5. Y sobre todo que esos 5 aceptasen quizá esos puntos que se pongan en ese contrato, ya sea un contrato escrito o un contrato simplemente verbal, esos puntos, pues que todos estén de acuerdo en ello, quizá no sea sencillo, pero bueno, no imposible. De hecho, algunas personas pues lo llevan en práctica. Nicolás. Pues añadiría que, o sea, por clarificar un poco, diría que el poliamor sería el concepto que representa la organización de las relaciones amorosas no monógamas. Esto es el matiz más interesante, relaciones amorosas no monógamas, porque dentro de las corrientes del poliamor hay multitud de definiciones, pero yo creo que esta es la más general y yo creo que la más acertada porque habla de relación amorosa. En ningún caso habla de relación exclusivamente sexual.
habla de relación amorosa, ¿por qué? Porque dentro de este concepto o dentro de los movimientos se entiende que en el poliamor hay una ética particular y esta ética surge de la igualdad y una relación consensuada entre todas las partes. Por lo tanto, como bien comentaba Paloma, es muy necesaria la comunicación. ¿Por qué? Porque debe de haber una transparencia permanente en las relaciones, porque debe existir una organización pragmática de ellas, tan sencilla como esto. Por lo tanto, sí que es verdad que puede ser fruto de una multitud de conflictos, pero también de multitud de alegrías. Por lo tanto, yo diría, a grosso modo, y para ir avanzando, que sería una forma de organizar las relaciones amorosas no monógamas, es decir, con más de una persona. Y aquí hay una cosa que habéis dicho los dos, y a mí particularmente me llama la atención. El poliamor tiene que ser ético. Paloma. Sí, yo entiendo que sí. Bueno, yo creo que el amor de pareja como tal debe ser ético o las relaciones de pareja deben ser éticas porque, bueno, realmente si no hay esa transparencia, si no hay esa claridad a la hora de comunicarse, bueno, yo creo que ahí estamos también visualizando o vislumbrando algunas líneas rojas en la relación. Es decir, si tú tienes una pareja con la que no te comunicas con sinceridad, con la que tienes que quizás incluso miedo a comunicarte, miedo a expresarte como sientes, miedo a, pues sí, a compartir tus pareceres, pues quizás esa relación de pareja no sea la más adecuada, eso ya de entrada. Y ya si hablamos de relaciones poliamorosas en las que hay más de dos integrantes, pues creo que efectivamente para que haya una buena organización y no haya un descontrol de esas relaciones, pues efectivamente debiese haber una ética, una moralidad a la hora de tratar con cada uno de los integrantes de esa relación. Que Nicolás. además, como muy bien ha dicho también Nicolás, cuando hablamos de relaciones de amor, no hablamos directamente de relaciones sexuales. Es un poco el ejemplo que he puesto anteriormente, ¿no? Es decir, esa persona puede tener diferentes relaciones afectivas o románticas con otros seres humanos y no con todos tiene por qué tener, por ejemplo, relaciones sexuales, ni no con todo tiene que llevar a cabo las mismas actividades. Es decir, estamos hablando de que el concepto del amor es un concepto muy amplio. Entonces, pues el amor puede ser diverso y con cada persona puede desarrollarse de una forma distinta. Nicolás, ¿qué es el poliamor ético? Pues no sé si hay un poliamor ético, yo sí que te diría que hay una ética del poliamor. Es decir, que lo que hemos dicho, existe un código implícito en estas relaciones contractuales. Es verdad que a la hora de contractual parece que es contraproducente con respecto al amor porque implica una frialdad, implica firmar un papel. Entonces tenemos en mente que parece que tienes que firmar cuántas veces pone uno la lavadora, otro hace tal. No, no, en ningún caso. Una relación contractual en este sentido habla principalmente de una interdependencia mediada por las normas sociales. Por lo tanto, creo que este amor ético, o este poliamor ético, mejor dicho, se basa y es fruto de los procesos de democratización. ¿Por qué? Porque se asume una igualdad entre todas las partes. El poliamor no surge antes de la democracia, o es verdad que sí que hay ciertos estudios que afirman que hay comportamientos poliamorosos en ciertas culturas, pero generalmente desde Occidente no surge porque hay un dominio claro del hombre sobre la mujer. Cuando la mujer consigue emanciparse de esta dominación masculina, surge aspectos como, por ejemplo, las relaciones mediadas por la comunicación, mediadas por el consenso y, por lo tanto, el poliamor. Por lo tanto, el poliamor ético surge de este contexto y surge principalmente en unos criterios de igualdad y lo que hemos hablado antes, de una comunicación permanente. Por lo tanto, esta ética del poliamor me parece que contribuye muchísimo a, no solo en el plano experiencial, porque la monogamia implicaría o implica en algunas ocasiones renunciar a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque existe una ética de la monogamia, por lo tanto esta ética de la monogamia se basa principalmente en criterios de propiedad o en criterios de exclusividad sexual, aunque no afectiva, o ciertas partes de los afectos sí, pero ciertas partes de otros afectos no. Sin embargo, el poliamor no. El poliamor, y dentro de esta ética poliamorosa, todos los movimientos, y yo creo que aquí coinciden casi todos, están en contra de la dependencia emocional, porque asumen que en esta dependencia radica el dolor.
el dolor que surge del amor. De hecho, hay un libro muy importante a este tema, que es de una socióloga, Eva Ayud, que se llama ¿Por qué duele el amor? El amor duele porque existe una dependencia emocional, sobre todo de las mujeres hacia los hombres, que implica que aguanten, y utilizo esta palabra, aguanten muchas cosas que no deberían de hacer. Por lo tanto, el poliamor yo creo que implica un movimiento de liberación brutal y necesario, y yo creo que poco a poco va siendo más generalizado y que veremos pues las consecuencias de ello. Bueno, ya las estamos viendo, pero dentro de no mucho las veremos todavía más. ¿Quiénes son las personas que practican el poliamor, Paloma? Sí, rápidamente quería decir una cosa en coalición a lo que acabas de decir, de lo que acaba de comentar Nicolás, y es que hay una palabra que resuena mucho en consulta, que evidentemente es bueno, un concepto, ¿no? Mejor dicho, la dependencia emocional, y otra palabra, el tema de aguantar. Bajo mi punto de vista o mi experiencia clínica, en el momento en el que se aguanta ya no hay amor. Ya hay efectivamente un aguante, una lucha, una guerra interna, ¿no? Que muchas veces pues se lleva en soledad porque hay personas que no se sienten preparadas para comunicar hasta qué punto están sufriendo dentro de esa relación vincular. Pero efectivamente, en el momento en el que la relación se convierte en un te tengo que aguantar, ya sea de un lado hacia otro, del otro hacia el otro, me da igual, aquí yo creo que ya hay una ausencia de amor. Aquí ya hay una especie de adaptación, mala adaptación o injusta adaptación o mala supervivencia o injusta supervivencia para la persona que está aguantando, ¿no? Y después, ¿quiénes son las personas que practican el poliamor? Bueno, yo creo que aquí no hay un perfil exacto, ¿no? Es decir, yo en clínica sí que me encuentro que personas que están empezando a tener relaciones de poliamor y de una forma quizá, o sea, que lo están ya verbalizando de una manera más abierta, son personas quizás más jóvenes, personas con una mentalidad bastante abierta, personas incluso que se identifican a sí mismas como no binarias también, es decir, personas que yo creo que huyen en líneas generales un poquito de las etiquetas o que quieren identificarse a sí mismos como seres humanos más libres en sí mismos y también en las relaciones. Pero al final el poliamor es una opción más dentro de las relaciones románticas y yo creo que no habría que encasillar en un tipo de personas que lleva a cabo el poliamor, sino que lleva a cabo el poliamor quien realmente lo desea y quien encuentra los medios para llevarlo a cabo, para llevar a cabo este tipo de relaciones. Sí que es cierto que lo que yo también he experimentado en clínica a través de mis pacientes, de aquellos que bueno, comparten conmigo que tienen relaciones poliamorosas, sí que normalmente me comentan que todas las partes de la relación tienen relaciones poliamorosas. Es decir, no solo hay una persona que tiene relación poliamorosa, sino que todas las personas de la relación a su vez tienen relaciones poliamorosas. Entiendo que también puede darse y se dará que hay, digamos, como una persona nexo de unión que es la que tiene relaciones poliamorosas y a lo mejor el resto de personas de esa relación pueden tener relaciones monógamas solo con ese ser humano. Puede darse. Entiendo que aquí hay diferentes tipos también de relación. El tema es el sentimiento de libertad, ¿no? El que tú estés en ese vínculo no coaccionado, sino de manera libre. Y todo lo que sea de manera libre y sin coacción y se haga con voluntariedad propia, pues no tiene por qué ser un problema, sino que incluso puede ser un beneficio. Nicolás, sociológicamente, ¿quiénes lo practican? ¿Qué personas lo practican? Pues, por ejemplo, aquí voy a aburrir, pero como las encuestas son algo que llevo un poco pegado, el CIS hizo una encuesta este mismo año, en abril, y decía que más del 47% de las personas estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que se pudiesen tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez. Perdón, no a la vez en cuanto al acto sexual, sino eh, a la vez en el tiempo, ¿vale? Estar con varias personas a la vez. Por lo tanto, este dato, cuando se desagrega, se ve principalmente que existe un consenso generalizado, o más o menos, porque es verdad que casi el 50% implica una mayoría bastante interesante, con respecto a esta idea, es decir, que se puedan tener más de una persona, relaciones con más de una persona a la vez. ¿Qué sucede? Que según los estudios, las personas que lo practican
en primera persona, no que opinen favorablemente a esto, porque es verdad que implica mucha deseabilidad social, porque ¿quién somos nosotros para decir que no puedes estar como otra persona? Pero obviando este matiz, te podría decir que la gente que lo practica, como bien ha comentado Paloma, son gente más jóvenes y son sobre todo esas personas que implican este escenario como posible. A esto me refiero a que es verdad que existen muchas otras personas que no lo practican, de hecho la mayoría no lo hacen, pero el pequeño número de personas que sí que lo practican son aquellas personas que gestionan y significan las relaciones como bajo esta ética que hemos hablado, esta ética ligada a la igualdad, a la comunicación, a la transparencia y sobre todo al consenso permanente. Es como bien ha dicho Paloma, todas las personas implicadas lo practican. Como un típico chascarrillo de, bueno, hemos abierto la relación, ahora tenemos una relación poliamorosa, pero la única persona que la tiene es mi pareja. Todo esto genera realmente un conflicto que no puede gestionarse y suelen romper. Por lo tanto, te diría que suelen ser personas, como bien ha comentado Paloma, más jóvenes, que entienden las relaciones bajo estos criterios democráticos de igualdad, transparencia, etcétera, y que, por lo tanto, son hijas de esta revolución sexual que venimos hablando. Pero yo diría principalmente jóvenes, aunque no he visto ningún estudio sobre ello, pero tengo constancia de que sucede en residencias de mayores, donde existe también estas relaciones poliamorosas, pero sin implicación sexual. Que esto me parece un tema apasionante, porque de nuevo la gente mayor dando lecciones de vida, viniendo de vuelta de todo, quitándose todos los prejuicios, y esto me parece alucinante. Sí, no, evidentemente. Sí. Yo quiero sacar un tema a Perdona, colación. Sí, quizá también porque en esa edad ya están efectivamente permitiéndose hacer cosas que durante el resto de su vida no han hecho por los estigmas sociales, ¿no? Porque esto lo vemos también en personas ya de una edad avanzada, ¿no? Una tercera edad ya o casi una edad, bueno, muy, muy avanzada, en personas que por fin alzan la voz y dicen, bueno, yo es que soy homosexual, por ejemplo, ¿no? O yo es que soy bisexual, o es que claro, esto a lo mejor hace 50 años no se lo permitían. Entre otras cosas porque lo que se esperaba de ellos era efectivamente que estuvieran en una relación monógama, que se casasen, que tuviesen hijos y que no alzasen la cabeza para decir prácticamente nada. Entonces, claro, en esas edades muy interesante porque yo creo que ya ha llegado, pues eso, una etapa de la vida en la que se permiten ser un poquito más ellos mismos. yo quería continuar con un tema que realmente es interesante. Dentro del poliamor, ¿existen jerarquías? Paloma. Dentro del poliamor existen jerarquías. Bueno, a ver, como bien ha dicho Nicolás, se entiende que el poliamor tiene que tener diferentes características, ¿no? Una de ellas, el que no haya monogamia de forma consensuada, otra la ética y otra la responsabilidad. Y por lo tanto estamos hablando de una democracia. En una democracia como tal no debiese haber jerarquías porque cada uno es igual y la opinión de cada uno debiese contar exactamente lo mismo. Entonces yo entiendo que dentro de un poliamor, digamos, ético y saludable, no debiese haber jerarquías de poder. Y vuelvo a repetir, dentro de una relación monógama, yo creo que tampoco debiese haber jerarquías de poder, Pero las porque hay. entonces estamos hablando de una relación de por un lado, una persona que sea autoritaria y por otro lado, una persona que sea sumisa. Porque en el momento en el que hay jerarquías dentro de una relación de dos personas, me da igual el tipo de relación, es decir, ni en relación romántica, relación familiar, relación de colegas, relación de compañeros de trabajo. En el momento en el que hay jerarquías, estamos hablando de que una persona tiene potestad sobre otra. Y eso, pues, no sé hasta qué punto se puede llamar relación de libertad. Nicolás. A ver, sí que es cierto que una cosa son las definiciones teóricas o globales que hacemos sobre los fenómenos, como por ejemplo el caso del poliamor con respecto a esta ética, igualdad, reciprocidad, transparencia. Sin embargo, sí que creo que como en todos los entramados de relaciones siempre existe un poder. Es decir, siempre existe una influencia de cierta persona o grupo de personas sobre el resto. Es verdad que esta influencia no tiene por qué ser permanente, es decir, esta influencia se va negociando según el contexto, según el aspecto que influya a la otra. Por lo tanto, el poder siempre se genera porque existe una dependencia entre las personas.
entre las personas que se están relacionando. Por lo tanto, yo creo que sí que es cierto que en el poliamor también existirá un tipo de poder. Poniendo un breve ejemplo, una persona o un grupo de personas que mantiene una relación poliamorosa y una de ellas tiene un carácter más, no violento, pero simplemente posesivo, o que a lo mejor le gusta tener la razón, o tiene este tipo de perfil que roza un poco tintes autoritarios, pero sin que llegue a ejercerse una violencia ni nada. Sí que, aunque exista una relación de igualdad, transparencia, siempre hay gente que ejerce una mayor influencia, porque a lo mejor tiene mayor capacidad de oratoria y puede convencer al resto para que hagan lo que él quiera, o tiene, por ejemplo, más recursos económicos y puede dar regalos o tener alguna forma de proyectar su estatus que haga sentir inferior a los demás. Por lo tanto, sí que creo que existe una relación jerárquica, pero no en un sentido estricto de dominación, como pueden ser, por ejemplo, relaciones monógamas patriarcales, que sí que existe realmente una jerarquía implícita y que no puede romperse en ningún caso. Sí que como, por ejemplo, el amor líquido y todos estos conceptos así más posmodernos, creo que el poliamor surge de esto y sí que es algo más flexible y no creo que haya. Entiendo que, como todo en la Villa del Señor, habrá violencia, habrá relaciones que salgan mal, pero creo que, por regla general, existe una jerarquía, pero muy flexible, y no creo que haya realmente conflictos significativos al respecto. Sí que es verdad que esto lo digo con la teoría en la mano. No he visto ningún estudio respecto al tema, pero si algún oyente lo conoce, por favor que no lo haga llegar, porque me gustaría leerlo. Sí que es cierto que, a ver, jerarquías, es que, claro, efectivamente yo hablo, digamos, de cómo en las relaciones sociales debiesen darse esas relaciones para que todo el mundo esté en una posición Claro. similar, ¿no? Ya sean relaciones monógamas o relaciones de poliamor o relaciones de cualquier tipo, ¿no? Sí que es cierto que quizá que puede haber algún tipo de jerarquía cuando dentro de esas relaciones poliamorosas se da prioridad a un tipo de relación que a otra. Me explico. Imaginaros unas personas que están dentro de un matrimonio, una pareja que está dentro de un matrimonio y ellos consensúan que pueden tener relaciones sexuales cada uno pues, con las personas que deciden. Estaríamos hablando de relaciones poliamorosas, pero esas personas están consensuando a la vez que su relación de matrimonio, digamos que va por delante de esas relaciones sexuales que puedan tener con otros seres humanos. Entonces, ahí quizás sí que habría una jerarquía en esas relaciones poliamorosas en el sentido de la relación matrimonial está encima y las relaciones sexuales, tanto para un lado como para otro, pues quizás están un poco por debajo porque una cosa concreta es el mantener relaciones sexuales y otra cosa es el vínculo que nosotros tenemos como pareja de hace ya muchos años o pocos años, me da igual, o la familia que hemos creado o la estructura que nosotros tenemos. Entonces, aquí sí que habría jerarquías, pero también entiendo, como bien dice Nicolás, que al final las jerarquías se dan quizás de manera natural en todos los tipos de relaciones porque efectivamente hay gente con un carácter más predominantemente autoritario y personas con un carácter predominantemente más sumiso, ¿no? Aquí también hablamos de los diferentes tipos de apego. Hay gente que en las relaciones sociales va buscando precisamente un apego en el que sentirse protegido seguro. Hay personas que tienen un tipo de apego más intermitente, hay personas que tienen un tipo de apego seguro, hay personas que tienen un tipo de apego ambivalente. Entonces, esto ya no sería solo en una relación poliamorosa o monógamo, sino en todos los tipos de relaciones que un ser humano puede tener a lo largo de su vida. Yo me acuerdo. Exactamente, de hecho. Ay, perdón. Sí, sí, no, sigue, sigue, Nicolás. No, digo que de hecho, esto que comenta Paloma se llaman relaciones primarias, es decir, este matrimonio que ella comenta será relación primaria, es decir, de dónde surge la motivación para generar las relaciones secundarias, que serían las que crearían esa red de poliamor. Sin embargo, aquí vemos lo interesante que es esto, porque vemos que hay como una especie de conducto que comunica la monogamia con el poliamor. Y es que esta relación siempre sigue siendo la central. La importancia de, por ejemplo, si hay hijos, si hay una experiencia, un pasado conjunto, esta relación prevalece sobre el resto. Entonces, muchas veces esto también puede generar multitud de conflictos porque no creo que sea una relación poliamorosa pura como tal, sino que creo que muchas veces surgen para solventar situaciones complicadas o contextos problemáticos en las relaciones y se instrumentaliza el uso de otros, por ejemplo, para satisfacer carencias dentro de las relaciones, por ejemplo, de ámbito sexual, afectivo o incluso intelectual. Entonces, podría ser una relación poliamorosa a medias, creo yo.
Yo quiero hacer referencia a lo que tú decías, Paloma, del apego. Hicimos un podcast el final de la segunda temporada que se llamó El apego, la felicidad y el qué dirán. Y es muy interesante, se lo recomiendo a los oyentes porque ahí van a entender lo que es el apego, la felicidad y todas estas cosas. El amor... Ahí estaba yo también, Carlos. Sí, 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 estabas tú. ¿El amor libre es poliamor o no? Paloma. ¿El amor libre es poliamor? Bueno, es que amar libremente implica de manera automática una relación de poliamor. No, porque libremente tú puedes elegir también ser monógamo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el amor libre, para mí, vaya por delante que cuando hablamos de amor a nivel romántico, para mí tiene que haber una reciprocidad. Una cosa es el amor platónico, que es casi más admiración o deseo sexual o pulsión o otro tipo de interés, pero cuando hay una relación vincular de entre dos personas, una relación romántica, para mí tiene que ser, por supuesto, libre y es decir, que tú voluntariamente quieras estar en ese tipo de relación, pero también tiene que haber una reciprocidad, porque si en una relación de amor no hay reciprocidad, entonces efectivamente se queda en un amor platónico. Se queda, o sea, es una relación unilateral y una relación no puede ser unilateral por propia definición. Entonces, ¿el amor libre es poliamoroso de manera automática? No, el amor libre es la decisión o la capacidad de elegir voluntariamente lo que yo quiero para mi vida, ya sea una relación poliamorosa o una relación monógama. Pero, por supuesto, que esa elección sea excluyente de la coacción, ya sea familiar, social o incluso de los límites que en muchos casos nos ponemos nosotros a nosotros mismos. Nicolás. Pues yo te diría que el poliamor no es amor libre, bueno, perdón, que el poliamor es hijo o hija del amor libre. Es decir, el amor libre surge como una especie de movimiento social y surge con tintes libertarios y anarquistas, en lo que dice que el matrimonio es una esclavitud. No solo a nivel de que se imponen normas culturales, sociales y tal, sino que existe una subyugación de la mujer, perdón, del hombre sobre la mujer. Por lo tanto, el poliamor surge del amor libre y yo creo que todo poliamor es amor libre con respecto a este aspecto, es decir, que surge de este movimiento. Sí que no creo que exista realmente una... no son equiparables, ¿por qué? Porque en las relaciones poliamorosas sí que puede existir ciertos límites, porque hemos hablado que son contratos que se generan en casos particulares y que, por ejemplo, se decida tener una pareja de tres, una trieja, y que sea como el máximo exponente de las relaciones que se permiten generar. Por lo tanto, esto iría en contra del amor libre, que implica un amor sin ningún tipo de pesquisa, sin ningún tipo de contradicción por norma. Por lo tanto, creo que el poliamor es hijo del amor libre, pero no es amor libre como tal. Yo quiero... Y sobre todo también porque estamos entendiendo, perdón, como que la Sí. relación monógama ya implica todo el pack de casa, casamiento, hijos, coche, perro, etcétera, etcétera. Y ni muchísimo menos tiene por qué ser así. Es decir, se está practicando a día de hoy también un tipo de relación que es monógama, pero en la que no hay matrimonio, no hay casamiento, en la que tampoco hay hijos, incluso que cada una de las personas de la relación monógama vive en casas diferentes. Es decir, que esto yo creo que también es sinónimo de bastante libertad, porque la persona tiene prácticamente autonomía para todo, exceptuando quizá para estar con otras personas, porque en este concreto, en esa relación, no se haya consensuado que haya posibilidad, digamos, de poliamor o de tener relaciones afectivas o sexuales con otros seres humanos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más interesante de todo esto es que el amor y las relaciones están avanzando, igual que está avanzando la sociedad, y que sí que es cierto que venimos quizás de unas relaciones, bueno, quizás no, seguro, de unas relaciones más coaccionadas y subyugadas a lo que debiese ser, y ahora las personas estamos teniendo más libertad para elegir lo que realmente deseamos. Y por supuesto también una cosa muy interesante que ha dicho Nicolás, ¿las relaciones poliamorosas son completamente libres? Bueno, pues sí y no, porque a lo mejor hay relaciones poliamorosas en las que hay libertad absoluta y completa para tener relación con todas las personas que esas personas deseen, a su vez, y otras en las que a lo mejor hay unos límites muy claros, ¿no? De, oye, somos nosotros tres o somos nosotros cuatro, pero no dejamos entrar a nadie más. Entonces, eso
¿hasta qué punto sería amor libre, no? Porque ya me estás poniendo una barrera de que no puedo relacionarme con un quinto, porque tenemos que relacionarnos solo entre nosotros cuatro. Es quizá complicado, es complicado, pero muy interesante también. Yo quisiera traer a colación ahora algo que se ha dicho aquí y que realmente tiene unas connotaciones bastante importantes. La monogamia social y la monogamia sexual. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se articula esto, Nicolás? Pues eh, te diría que la monogamia sexual es un producto, perdón, la monogamia sexual, sí, es un producto de la monogamia social. Y esto está muy ligado a estas explicaciones que hemos dado en términos materiales. ¿Por qué? Porque están totalmente condicionadas, bajo mi punto de vista y sobre todo en la perspectiva que yo tengo en el plano teórico, y es que están muy ligadas a la forma en la que se ordena o se organiza las relaciones sociales general, es decir, de la sociedad. Cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza el reparto de las tareas, etcétera. Este fenómeno que comentaba Paloma, de personas de una relación que viven cada uno en sus hogares, es el living apart together. Este living apart together es hija de nuestro contexto. ¿Por qué? Porque es una monogamia social, pero implica una autosuficiencia. Es decir, yo quiero estar con una persona porque implica, bueno, porque creo en que el modelo de mi relación es una relación monógama, heterosexual, por ejemplo, pero no quiero vivir con ella porque esto mermaría mi autonomía, mi estilo de vida, etcétera. ¿Esto implica una monogamia sexual? Pues entiendo que en el contexto donde se permite el poliamor y donde existe el poliamor, la monogamia sexual tampoco tiene mucha cabida. Sí que es cierto que la monogamia sexual está muy condicionada por aspectos religiosos, sobre todo va en el plano más femenino, la virginidad, la madre y mujer que tiene que aguantar, y puedo utilizar esta palabra, las penurias que le hacen pasar a los hombres de su vida, cuidar, etcétera. Entonces sí que creo que no son lo mismo. La monogamia sexual surge, yo creo que obviamente, de esta monogamia social, básicamente porque los bonobos, que son los primates más cercanos a los seres humanos, no existe una monogamia sexual. Todos lo hacen con todos y son tan felices saltando de árbol en árbol. De hecho, lo más interesante de esto es que cuando el fin reproductivo de la especie se merma por la propia edad de la mona bonoba, pues la mujer muere, bueno, la hembra muere. En el caso de los seres humanos, no. Por lo tanto, ¿existe una causa evolutiva? Sí. ¿Existe una causa cultural que dota de significado esta causa evolutiva? Por supuesto. ¿Son lo mismo? En absoluto. En absoluto, porque si no, no existían los living apart together. Paloma. Pues efectivamente, como dice el Nicolás, estamos hablando de terminologías diferentes, pero que evidentemente están asociadas. Hombre, si nos metemos ya en el mundo de los mamíferos, pues efectivamente el tema de la monogamia prácticamente es inexistente, ¿no? Quizás sí que hay, por ejemplo, en los lobos una historia más de monogamia, porque el lobo y la loba, digamos, de alguna forma, que serían como el padre y la madre de la familia, se eligen entre ellos y de hecho cuando una de las hijas lobas ya va creciendo, va estando como preparada para empezar a tener esas relaciones sexuales y seguir procreando, la madre loba de la familia genera una presión psicológica muy importante tanto en la hija como digamos en su pareja masculina para incluso repudiar a la hija del núcleo familiar, por llamarla de alguna forma, y que ella busque a otro macho para reproducir, ¿no? Pero en muchas relaciones, o sea, en muchas relaciones entre los animales mamíferos, pues efectivamente la monogamia pues no existe, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base, la religión también ha tenido mucho que ver, efectivamente, en las relaciones monógamas. Yo creo que también hay una palabra que ha dicho Nicolás que es muy interesante, que es que nos han querido ordenados, nos han querido ordenados y nos han querido también tener como, pues eso, estructurados, ¿no? En una pareja, en una casa, en una familia, pero bueno, incluso a día de hoy hay diferentes etnias o culturas, incluso aquí también en Occidente, en la que
por ejemplo, efectivamente la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y al hombre, al marido, ni se le pregunta con cuántas personas ha podido llegar a estar hasta ese momento, ¿no? Entonces, ¿aquí estaríamos hablando de relaciones poliamorosas? No, yo, vamos, bajo mi punto de vista, no. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es de machismo puro y duro. Es decir, estamos hablando de que en algunas etnias la mujer tiene que ser, digamos, como ese ángel del hogar, esa persona un poco de luz que haya sido impenetrable, y el hombre pues ha podido tomar las decisiones de hacer y deshacer todo lo que haya querido, pero eso no son relaciones poliamorosas porque solo hay una unilateralidad que puede decidir con quién estar y con quién no. La otra parte de la persona, o sea, la otra parte de la pareja no puede decidir ni muchísimo menos. Incluso está penado el que pueda llegar a decidir, penado con echarlas de familia, echarlas de casa y demás. Así que, bueno, efectivamente la monogamia pues tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con la religión, la monogamia sexual, por supuesto que también, y creo que una cosa está enlazada con otra, aunque sean conceptos totalmente distintos. Yo quiero apuntar que en la antigua Roma una persona que tuviese un cierto rango, no digo de la plebe, que esos no contaban, sino que eran familias patricias, un joven no era considerado hombre o no llegaba a la madurez y se consideraba adulto hasta que no mantenía relaciones sexuales con otro patricio, que era su protector, su mentor, y que, curiosamente, aparte de la relación homosexual, que estaba bien vista en aquella época, curiosamente tomaba el tercer nombre de su mentor, lo adoptaba en su nombre. Entonces es curioso cómo en un pasado había más libertad sexual en algunos estamentos de la sociedad, no en todos, aunque yo creo que también la plebe hacía sus cosas y ahí nadie se metía con ellos. Y cómo a lo largo de los siglos, y cuando ha tenido preponderancia la Iglesia, cuando ha tomado el control la Iglesia, ha ido recortando estas libertades. A mí lo que me asombra es que en la Edad Media existiesen hasta los cinturones de castidad. Es decir, la mujer es mía, yo me voy a las cruzadas, me voy a guerrear o a una guerra, lo que sea, le pongo un cinturón de castidad, un trozo de hierro y no la toca nadie. Entonces, eso me parece, vamos, de una brutalidad y de una cosificación hacia la mujer de una forma total. O sea, no le dejan la libertad, aparte que los matrimonios, por ejemplo, en la Edad Media eran por interés, no existían los matrimonios por amor. Tú eres hija del conde de no sé cuál y el hijo del duque de no sé cuántos. Los padres, oye, pues casamos a los hijos y nos hacemos más grandes. Tenemos más poder económico, más poder militar, más territorio, y así se funcionaban las cosas en aquella época. Eso es lo que me parece, y sobre todo la Iglesia ha tenido una parte muy importante, o mucha culpa, una culpa muy importante en este sentido, porque todo lo que ha servido, o todo lo que ha podido ser un progreso, y ojo, la revolución sexual que ocurrió en los años 60, la Iglesia desde luego estaba diciendo: estos tíos son hijos del demonio porque esto no se puede consentir, esto es una aberración, cuando simplemente la revolución sexual dio en aquella época la posibilidad de una mayor libertad, es decir, que las relaciones sociales y personales se llevasen a otro punto. Entonces, a mí lo que me parece es que la Iglesia ha sido siempre coartante y ha tenido lo que tú decías de aguantar. No, Paloma, yo no creo que fuese aguantar. Yo creo que había represión. Es decir, el hombre podía llegar con 7, 8, 10 muescas en su culata, como decían los vaqueros del Far West, y la mujer tenía que ser virgen. ¿Por qué? Porque tenía que estar sumisa y estaba reprimida. Lo que ha habido es una represión por parte de la Iglesia y los estamentos de poder, que eran también primos hermanos de la Iglesia, que decían: no, el obispo de no sé dónde
tiene un poder increíble. Y entonces la Iglesia decía, no se pueden tener más relaciones sexuales que con tu marido. Y eso era así. Y luego, simplemente a mí lo que me alucina es que en un principio la Virgen María no era virgen, y luego hubo un concilio, creo que fue en el de Nicea en el 734, en el que se dijo que la Virgen María era virgen y que concibió por obra del Espíritu Santo. O sea, la Iglesia siempre ha tergiversado la historia y las situaciones a su beneficio. ¿Y cuál era el beneficio de la Iglesia en este sentido? Coartando relaciones sexuales, coartando relaciones sociales, coartando relaciones interpersonales. Su beneficio era tener más adeptos, tener borregos con los cuales podía decir, yo paso el cepillo los domingos, tengo un montón de dinero porque hay gente a la que tengo lavado el cerebro. Y aunque no tenga lavado el cerebro, los tengo sojuzgados, los tengo reprimidos, tienen miedo. Miedo al más allá, miedo a que Dios me castigue porque soy un pecador. Y el sexo ha sido el pecado por antonomasia, ya sea heterosexual o sea homosexual. El sexo ha sido lo que más ha castigado la Iglesia, porque era un término en el que no podían tener control. Entonces, ese control, ¿cómo lo ejercían? Con el miedo. Tú has pecado, tú vas a ir al infierno. Y ahí tenían a los pobrecitos desgraciados de la gente diciendo, y si no, hay que verlo en el franquismo. En el franquismo, una persona que tuviese orientaciones sexuales distintas a lo que marcaba el régimen, ¿cuántos homosexuales han muerto en la guerra, en la posguerra, en el régimen de Franco? Muchísimos. ¿Cuántas lesbianas han metido en manicomios y les han hecho electroshocks y les han hecho burradas para curarles? Yo lo dejo ahí. La revolución sexual en su momento determinado fue un revulsivo social, pero anteriormente estaba totalmente sojuzgado, estaba totalmente tapado, no podía haber nada. Esto de que una jovencita tuviese un hijo fuera del matrimonio, eso era increíble. Bueno, habiendo dicho esto... Yo, Carlos, dime. una cosilla, me gustaría añadir a lo que tú has dicho dos cuestiones que no has mencionado. La primera es que uno de los motivos por los que se penaba los bastardos fuera del matrimonio y las bastardas fuera del matrimonio era porque un hijo ilegítimo fuera del matrimonio católico no era miembro de la Iglesia. O sea, los hijos se tenían en el matrimonio porque automáticamente debían de cumplir con los sacramentos y por lo tanto debían de ser portadores de la Iglesia. Bautismo, ya hay un proceso de adoctrinamiento y de continuación de toda la parafernalia y de todo el poder eclesiástico alucinante. El segundo motivo es un motivo demográfico que no entiendo que no sería intencional, porque muchas de estas cosas no surgen intencionalmente, pero sí que tienen una funcionalidad social. Es que cuando se prohíben las relaciones sexuales antes del matrimonio, se acorta mejor dicho, se pospone el acceso a la posibilidad de tener hijos. ¿Qué sucede? Que la gente no vivía con la calidad de vida que vivimos ahora. Antes tenías hijos, mucha gente muere en el parto, tenías muchísimos hijos porque no había tampoco medidas anticonceptivas. Entonces, en muchas de las culturas actualmente en las que existe este tipo de normas sociales o culturales o religiosas, la funcionalidad demográfica es clave, porque el retrasar el acceso al sexo al hecho de casarte implica que haya que una mujer en vez de tener 10 hijos tenga 7. En términos individuales no parece mucho, pero en términos agregados es un colofón alucinante. Y no solo ello, sino que también garantizaba la virginidad de la mujer y sobre todo el que no tuviese relaciones con más de un hombre, por lo tanto no aumentaba la posibilidad de procrear. Estas son como explicaciones más materiales de esto que estamos hablando, que me gustaba matizarlo o añadirlo porque ha sido buena esa intervención y quería ponerlo también en el foco. Bueno. También siempre todas estas normativas centradas en la mujer, en la conducta de la mujer. Eso dado por entendido, claro. Es que por desgracia... Esta cuestión es muy importante porque yo creo que es porque las mujeres soy las portadoras y las generadoras de vida, que es lo único que permite que siga existiendo esto. Entonces, muchas veces cuando los bárbaros invadían los pueblos se llevaban a las mujeres porque era el bien más preciado. No bien en cuanto a cosas
pero quiero que se me entienda en cuanto a la posibilidad de poder tener hijos, que es como pues el bien supremo que nadie más puede hacerlo que las mujeres. Y yo creo que un poco está muy ligado a eso. Es que por desgracia la mujer siempre a lo largo de la historia ha sido la perdedora. Yo creo que es así. Sí. O sea, siempre ha estado dependiendo de un algo superior que lo consideraban el hombre. El hombre era superior, el hombre tenía derecho a todo. La mujer no tenía derecho nada más que a estar en la casa y a cuidar a los niños y hacer la comida. En el momento en que la mujer llega al mercado laboral, que, digámoslo así, se emancipa del hombre, el momento que se empodera, es cuando empieza a haber, como yo digo, ruido de sables. El heteropatriarcado está de los nervios. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de que es tan válida, y ojo, y yo creo que es de los dos sexos el más fuerte, porque dime tú a mí si un hombre aguantaría un parto. O una gestación. Bueno, desde luego biológicamente no está preparado por lo evidente. Desde luego biológicamente no está preparado por lo evidente. Pero bueno, más allá de quién sea más o menos fuerte, es cierto que la mujer ha sido la gran perdedora a lo largo de la historia, ya de entrada desde la religión católica, bueno, cristiana, católica, apostólica, romana, desde la que nosotros nos regimos, la mujer ha nacido a través de la costilla de un hombre. Es decir, nosotros somos como la segunda parte, ¿no? Un poco casi el residuo, lo que ha nacido de una parte ínfima del cuerpo del otro. Y bueno, a raíz de ahí, pues efectivamente hemos tenido diferentes dificultades a lo largo de la historia y como bien decía Nicolás, por reconectar con todo esto del poliamor, gracias a diferentes revoluciones, entre ellas también al feminismo, yo creo que podemos estar hablando a día de hoy de poliamor, ¿no? De poliamor y de libertad a la hora de decidir. Vuelvo a repetir, decidir cada uno lo que quiera decidir, pero libertad, porque esto ha sido coartado, sobre todo para las mujeres, históricamente. Entonces, el poder decidir estar con más personas, estar con una o estar soltero, es un lujo que podemos darnos a día de hoy. Igual que las mujeres a día de hoy podemos decidir no tener hijos si no queremos tenerlos. Entonces, estos son libertades que a día de hoy nos podemos tomar por fortuna y hace a lo mejor 50 años no nos tenemos que ir tan lejos, pues no se podían tomar. Tú decías, Carlos, que metían a ciertas mujeres en los psiquiátricos, tal, para arriba, para abajo. No solo las metían, pues cuestiones efectivamente de salud mental o de que el marido tuviera potestad sobre la mujer, que eso ya se da por entendido, sino también casi como una especie de moneda de cambio, ¿no? De yo estoy en una relación con una mujer, pues yo voy a demostrar que esa mujer está loca porque me quiero ir con otra y quiero solicitar como una especie de posibilidad de divorcio o de separación, que la religión católica antes no permitía y ahora pues ya sí. Entonces, pues efectivamente con las mujeres se han hecho muchas barbaridades, con las mujeres que eran estériles y no podían tener hijos, también las han metido en manicomios hasta hace no demasiado. Les han estado dando terapias de electroshock como si fueran histéricas y enfermas mentales, por no poder, digamos, dar al mundo para lo que hemos venido al mundo, que es para ser madres, ¿no? Y el valor de la mujer ha estado en la maternidad. Tú decías también antes que los romanos, los patricios, no se consideraba hombre hasta que no tenían una relación sexual con un hombre a lo mejor superior en rango. Pero si es que hasta hace 2 días, y yo te diría que hasta el día de hoy, todavía se considera a las mujeres que no son madres menos valiosas que a las que lo son. Y yo creo que esto sigue pasando. Sí. Porque llegado a cierta edad, la primera pregunta, si tienes 30, 35, 40, tal, es ¿los niños para cuándo? Y no se lo preguntas al marido o no se lo pregunta a la pareja masculina, se lo tienes que preguntar siempre a la mujer. Es decir, que el valor de la mujer, igual que el del hombre, no puede estar basado en si eres padre, si eres madre, si eres tío, si eres primo. No, la persona es mucho más que traer una vida al mundo o ser cuidador de una persona, ¿no? Pero bueno, esto ya daría para otro debate. Lo que tú dices del divorcio en épocas pasadas, que las metían a las mujeres en psiquiátricos y demás, y sobre todo, yo es que leí hace poco una historia desgarradora, que una mujer que era lesbiana, una mujer de 20 y tantos años, la metieron en un psiquiátrico y estuvo como 20 años o 25 años, o sea, con electroshocks, con terapias muy agresivas y demás, simplemente por ser lesbiana.
Y lo que decías tú de los divorcios, antiguamente no existía el divorcio, evidentemente, en la época franquista no había divorcio, pero sí había divorcio. Había divorcio para el que tenía dinero y pagaba en el Tribunal de la Rota el estipendio para la iglesia y anulaban el matrimonio. Cuando no había hijos y demás, decían, yo quiero dar por nulo este matrimonio porque mi mujer no puede tener hijos. Automáticamente iba al Tribunal de la Rota y en Tribunal de la Rota se sigue haciendo. Sigue existiendo el Tribunal de la Rota. Y cogen y le anulan el matrimonio. Y es un señor que dice, ya estoy chino libre. ¿Y quién pierde? La mujer, porque no tiene dinero. Porque no se puede divorciar de un hombre porque no tiene dinero. Entonces, es Y un... Carlos, perdona, pero es que esto va muy asociado. Hasta hace no muchos años, que esto es dantesco, pero es cierto, en España, por los tecnócratas de Franco, existía ¿cómo era? El patronato de la mujer, perdón, el patronato de la mujer. Esto implicaba que tú pudieras, digamos, denunciar a la mujer por mala conducta, por mal comportamiento, por ser extraña, por ser distinta, y entre otras cosas, pues, digamos, el divorcio, la separación se concedía a través de eso, ¿no? Es decir, efectivamente, si el marido iba y decía, pues no es que mi mujer está loca, es que mi mujer es una histérica, es que mi mujer para arriba, mi mujer para abajo, le permitían la separación con esa mujer, aunque el divorcio como tal no estuviera... bueno, no se entendiese en la sociedad quizá con esa palabra concreta, pero se lo permitían, se lo permitían. Es decir, que había un régimen de control sobre la conducta de la mujer. Había reglamentos para medir la conducta de la mujer, si era lícita o ilícita. Bueno, esos son tiempos pasados, por suerte, y ya no creo Por yo suerte. no creo yo que vuelvan. Bueno, pues ya estamos acabando, quedan 4 minutos y os voy a pedir brevemente una conclusión. Paloma, empiezas tú. Bueno, pues una conclusión, para mí la conclusión sobre esta temática del amor y el poliamor y otras hierbas, como se titula este podcast hoy, es que efectivamente el amor tiene que ser libre, ya sea de manera monógama o de forma poliamorosa, que el poliamor también ha llegado a nuestra sociedad o es entendido en nuestra sociedad actual gracias a la evolución de las personas, gracias a la evolución del contexto y gracias a la evolución de la cultura. Y, por supuesto, volvemos a repetir que cualquier tipo de relación afectiva, romántica y vincular tiene que estar basada en relaciones recíprocas, equitativas, desde el cariño, desde el respeto, desde el amor y desde el entendimiento mutuo, desde el entendimiento general en el caso de que haya más de dos personas en esas relaciones vinculares afectivas. Y bueno, yo diría que poco más, es decir, esto es una opción, la de las relaciones de poliamor son una opción más dentro de las relaciones actuales. Y, por supuesto, quien quiera vivir esta experiencia, pues libre sea de vivirla, siempre y cuando pues también encuentre otras personas que de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción acceda a experimentar este tipo de relación. Nicolás. Pues yo diría que, como conclusión, el poliamor como forma de organizar las relaciones amorosas no monógamas es algo que se está empezando a institucionalizar. Por lo tanto, cada vez es mucho más visible y más fácil de poder acceder a esta oportunidad dentro de nuestros contextos, obviamente. Sí que creo que es producto de una percepción de la libertad, de un deseo de aglutinar experiencias, relaciones, sobre todo ligado a aspectos de consumo, pero no quiero que se me entienda como a consumo de ir a comprarte una televisión, sino al consumo en cuanto a acumular experiencias. En este plano sí que creo que va a traer consecuencias, tanto positivas como negativas, como siempre ocurre con los cambios sociales y los fenómenos sociales. Positivas creo que implicará una pureza en las relaciones, yo creo que inusitada, porque el romper la exclusividad sexual, afectiva o de cualquier carácter dentro de las relaciones de pareja implica, por lo tanto, que deje de ser una pareja y que se generen redes de relaciones que implican una complejidad alucinante y que si se logra alcanzar una convivencia satisfactoria entre todas las personas implicadas, pueden dar lecciones de vida y de gestión, yo creo que ejemplares para el resto de la sociedad.
En segundo lugar, en algo negativo, pues creo yo que a lo mejor, espero equivocarme, puedan ser algo producto de la coyuntura, algo no relacionado como moda, sino más bien como un estilo de vida. Creo que está más ligado a estilos de vida que a cuestiones puntuales y más despojadas del sexo, más relacionadas con la afectividad y el amor. Y creo que quizás como algo negativo, y espero equivocarme, vuelvo a reiterar, es que tiendan a pervertirse con el paso del tiempo y quede únicamente, por este afán de acumulación de experiencias, quizás únicamente encuentros sexuales, malentendidos, creación de conflicto, y que puede llegar a desvirtuarse socialmente y adquirir una connotación peyorativa. Yo, como he dicho, espero que no, porque creo que si realmente se consigue consolidar e institucionalizar, puede ser un ejemplo claro de autogestión y de libertad pura en las relaciones. Pues bueno, esto se acabó. Daros las gracias muy encarecidamente por haber venido a los micrófonos del Tricornio Irreverente. Paloma, Nicolás, gracias otra vez. Y a Muchas los gracias oyentes, a ti, Carlos. Gracias, sí. a los oyentes nos podrán encontrar en iVoox, en Spotify y en YouTube, que esta temporada vamos a meter los podcasts en YouTube. Ya saben, iVoox, Spotify, YouTube, la web del tricornioirreverente.com, y lo que siempre os digo, cuidaos.